Bienvenido, bienvenida al podcast de Impulsa Energía, el podcast que te inspira a optimizar tu consumo energético, a ahorrar dinero ahorrando energía y a reducir tu impacto ambiental. Si te gusta el mundo de la energía y no quieres perderte nada, apúntate a nuestra newsletter. Te dejo el link en la nota del episodio. Por cierto, soy Gabriel y voy a acompañarte en este paseo por la energía. Tengo aquí conmigo al primer entrevistado de este podcast. Él es Juan Carlos Barranco, es CEO y socio fundador de Smove. Bienvenido al podcast, Juan Carlos. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Hola Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Ante todo agradecerte que me hayas invitado a tu podcast. Vengo en representación de toda la empresa y nada más, me presento, soy Juan Carlos Barranco, soy CEO y cofundador de Smove. Somos una empresa especialista en la instalación de puntos de recarga y nuestra empresa lleva funcionando un par de añitos, hacemos ahora en febrero y nada más. Muy bien, Juan Carlos, pues nada, muchas gracias por pasarte por el podcast de Impulsa Energía para hablar de movilidad eléctrica. Si quieres empezamos. Juan Carlos, quería empezar hablando sobre, ya sabemos que la movilidad eléctrica tiene un rol muy importante para conseguir esta ansiada descarbonización e independencia energética. Tenemos claro que nuestras ciudades necesitan ser más limpias, que necesitamos afrontar esta transición energética y dejar los combustibles fósiles. Y aunque es verdad que cada vez hay más coches en las calles, el ritmo es más lento de lo esperado. Podemos decir que la penetración del vehículo eléctrico está costando, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación actual de la movilidad eléctrica? Bueno, Gabriel, hay que reconocer que el ritmo, efectivamente, como tú comentas, es bastante más lento de lo esperado. Pero eso no quiere decir que vaya a serlo en los próximos años. Creo que empresas como la nuestra, como Smove, o empresas como la tuya, de Impulsa Energía, están apostando mucho porque este cambio cada vez se haga de forma más rápida. Es decir, intentamos que yo creo que toda la sociedad, que al final es quien debe hacer ese cambio, se conciencie de que se puede hacer más rápido y de que no hay ningún peligro, o de que no hay no sé cómo explicarlo, de que no tengan ningún miedo. ¿Qué es lo que está frenando? Yo creo que al final es la cultura de este país también y que no soporta un cambio tan grande. Es decir, cuando alguien tiene que poner placas solares, ¿no? Como puede ser tu caso, hacer un cambio grande en un cambio energético en su casa, lo único que piensa, o lo primero que piensa, es en un precio alto y en que no tiene ayudas. Lo mismo pasa con el coche eléctrico. Nosotros somos la parte que instala el punto de recarga, pero el cliente al final, o nuestro cliente, lo primero que tiene que hacer es comprarse un coche. ¿Qué ocurre? Que las ayudas tardan en llegar, las ayudas son, digamos, cortitas, no son de los importes que nos gustarían, y el coche eléctrico es caro. Entonces creo que actores como tu empresa o la nuestra, aparte de hacer su trabajo, ¿no? De asesorar, gestionar, instalar, creo que lo primero que tenemos que hacer es concienciar y ayudar a nuestros clientes a entender cómo funciona. Muy bien, Juan Carlos. Me queda claro que hay muchos retos que puedan ayudar a potenciar la movilidad eléctrica, como puede ser el precio de los vehículos, que al final pues las ayudas están ahí, son significativas en los casos de los puntos de recarga, ¿no? Creo que son el 70% de lo que es el coste total, ¿no?, de la instalación. Llegan hasta un 80% para poblaciones de menos de 5.000 habitantes. ¿Y qué más retos hay en el sector? Aparte del precio de los vehículos, que está ahí, que está que habrá economía de escala y que mejorará a futuro. La autonomía, por ejemplo, el vehículo eléctrico está ya muy consolidada en el tema urbano, pero la autonomía de los vehículos eléctricos, aunque va avanzando, todavía es que le queda camino por recorrer, ¿no? ¿Cómo lo ves? Efectivamente. Como decía antes, este miedo, al final alguien no se compra un coche eléctrico porque tiene miedo, porque dice, si solo hago 300 o 400 kilómetros, no voy a llegar a mi destino vacacional o no lo puedo usar en mi día a día porque soy una persona comercial y hace muchos kilómetros. Como decía, aquí es donde tenemos que asesorar nosotros. Los coches cada vez tienen más autonomía, cada vez tienen nuevas tecnologías y las baterías se van usando de diferentes formas. Es decir, las baterías antiguas cada vez se pueden reciclar de mejor forma
y los coches que van saliendo cada vez tienen mayor autonomía. Ya creo que hay empresas, sobre todo chinas, que ya consiguen los casi 700, 800 kilómetros de autonomía real. Vamos a decir real porque luego siempre sabemos que hay un gap ahí bastante importante entre lo que anuncian y lo que dan de verdad. Luego habría que tener en cuenta temas de temperatura, cómo usamos el coche y demás. Pero creo que ese reto de autonomía reside en explicarle bien a los consumidores cómo se usa un coche eléctrico, hasta dónde puede llegar y dónde lo puede cargar. En este caso, la parte que nos toca a nosotros lo puede cargar en casa o en su empresa. Y hay que tener en cuenta que una vez que se informe de forma debidamente correcta, no sé cómo explicarlo, al cliente se le quita el miedo. Yo siempre explico que hay dos bandos. Están, digamos, los haters, ¿no?, del coche eléctrico, que, con perdón, pues no tienen ni idea de cómo funciona, pero lo odian porque es un coche que hace muy pocos kilómetros. Y luego no están los lovers, sino los usuarios, que es lo que me ha pasado a mí. Yo, como conoces, antes trabajaba en una multinacional alemana de coches deportivos y yo viví esa transición de coche eléctrico, que lo hicieron muy bien, pero claro, clientes de esa empresa solo pensaban en gasolina. Entonces, cuando el cliente ya ha comprado un coche eléctrico, por el motivo que sea, ya se ha convencido y lo usa, se convierte en un defensor férreo de que el coche eléctrico, aparte de ser mucho más eficiente, es un coche que tiene la autonomía suficiente, dependiendo ya del modelo o para cómo lo vayamos a usar, y además es consciente de cómo tiene que usarlo. Entonces, ya digo, es una barrera, es una línea muy fina de la que podemos cambiar muy rápido, pero para llegar a ese reto de superar la autonomía y de hacer ese clic en las personas, hay que informar, y eso es, yo creo, que lo realmente complicado. Muy bien, Juan Carlos. El reto tecnológico creo que se va a superar, con lo que anticipas, pero otro reto que está ligado también con la autonomía sería la carga, ¿no? O sea, la carga, me refiero la carga pública, porque la carga en nuestras viviendas es rápida, es inminente, inmediata, podemos decir. Desde que te instalan un punto de recarga, prácticamente al día siguiente puedes recargar, pero la carga pública, toda esa electrificación que es necesaria en la red de carreteras, ¿cómo la ves? ¿Cuánto tiempo se tarda en cargar? Y bueno, ¿cuál crees que son las mejoras que se podrían avanzar? Bueno, creo que este es el tema más crítico y por ende más interesante del reto de la autonomía, ¿no?, y de la electrificación. Claro, cuando yo siempre pongo de ejemplo el cliente, ¿no? Un cliente que se va a comprar el coche y dice, bueno, yo necesito ir hasta Galicia desde Madrid, ¿no?, que es donde estamos nosotros. Son 600, los kilómetros que sean, y el coche me va a pedir parar tantas veces. Siguiente problema, ¿dónde paro? ¿Cuánto tiempo? Y demás. Está claro que la carga en carretera tiene que ser una carga rápida. Estamos hablando de potencias de más de 50 kilovatios. Ya, pues bueno, dependiendo de cuánto queramos parar y demás. Pero lo ideal serían cargas en corriente continua de más de 50 kilovatios. Bueno, luego ya depende. He visto un coche cargar a 150 kilovatios en 12 minutos. ¿Se puede? Se puede. Habría que ver cuánto cuesta esa infraestructura y cuánto cuesta instalarla. Y aquí los retos son superar la burocracia que tenemos en este país en cuanto a la instalación de puntos de recarga de potencias altas, ya que es complicado. Es complicado engancharse a la red eléctrica, es complicado conseguir los permisos para subir esas potencias. Y el reto sería aminorar todo eso, quitar todas esas barreras, hablar con la administración pública y convencerles de que necesitamos estos puntos de recarga para que esa transición ecológica sea posible. El resto, pues bueno, habría que ver quién paga la fiesta al final, ¿no? Quién es el que quiere poner ese punto de recarga, en el caso de que sea una gasolinera, cómo lo rentabiliza y cómo hace que el cliente que vaya a cargar allí, pues bueno, pues luego pueda pasarse por su cafetería, que estime los tiempos de carga y que haga todo mucho más fácil, porque yo creo que lo que hay hasta ahora se ha hecho de forma muy atropellada. Es decir, no sé si has llegado tú a cargar alguna vez un coche en carretera, pero la angustia que puede sentir alguien... El estrés, ¿no? Eléctrico, que le llaman, ¿no? Correcto. Ya no solo si va a haber punto de recarga o no, que ahora hablaremos de eso, sino que
sí que hay punto de recarga, pero no sé si está conectado, si funciona, si hay alguien ya cargando, o sea, si está ocupado. No sé el precio que me va a costar, que bueno, ahí ya pues te puede dar igual. No sé la forma de pago, una cosa muy importante, que uno puede tener un coche eléctrico, pero hay 100 maneras de cargarlo o 100 empresas para cargarlo, entonces necesito 100 aplicaciones. Estoy exagerando, pero bueno, cada vez más vemos empresas que ya optan por el contactless y no tener que hacerse ninguna aplicación. Pero, como digo, como se ha hecho de forma atropellada, estamos todavía en ese punto que es un poquito crítico. ¿Barreras a derribar para conseguir ese reto? Pues ya digo, facilitar lo que es toda la burocracia y facilitarle al usuario esa operación. Ya no solo que haya puntos de recarga, que por supuesto, cuanto más puntos de recarga haya, pues mejor. Pero un dato curioso que quería comentarte, que el otro día lo hablaba con mi socio Sergio, es que no conocemos a una sola persona o a un solo usuario de coche eléctrico 100%, que conste que nosotros los que tenemos ahora son híbridos enchufables, o sea que no tenemos ese problema, pero usuario de eléctrico 100% que se haya quedado tirado en la vida. Nunca. Algún caso habrá, como todo en esta vida, pero no conocemos a nadie. Quiero decir, el cliente que tiene un coche eléctrico sabe usarlo, sabe viajar con él y no tiene problema. Entonces, es muy difícil esto que estoy diciendo, creérselo y transmitirlo, pero es verdad. O sea, yo animo a la gente a que lo pregunte, a que no solo la persona que vaya a ser un fiel defensor del coche eléctrico va a decir sí, mi coche es el mejor por muchos motivos, que luego me gustaría verlos contigo, Gabriel, sino que su experiencia es buena. Es decir, yo sé viajar en un coche eléctrico, me cuesta tanto, puede ser más o menos barato dependiendo de las circunstancias, pero lo puedo tener y puedo usarlo como coche principal. Juan Carlos, pues hemos hablado de los retos del sector de forma global, hablando de autonomía, que es un reto tecnológico que se puede superar, se está superando, sí. De la carga pública, o mejor dicho, de la gestión de la carga pública, que es importante, que se siga avanzando, y del precio, que existen ayudas, como hemos comentado también, del plan MOVES. Y quería preguntarte, bueno, ya aparte de estos retos, ¿cuáles son las ventajas? Porque al final tiene mucha ventaja adquirir un vehículo eléctrico, entre otras es ahorro, ¿no?, de dinero, reducción de emisiones de CO2, impacto, reducción del ruido, ¿no?, la acústica. Y bueno, y también al final que hay restricciones libre, o sea, no hay restricciones para circular con los vehículos eléctricos, ¿no? El aparcamiento también en zona azul y zona verde. Son numerosas ventajas. Por tanto, aparte de estas ventajas, si nos decidimos adquirir un vehículo eléctrico y queremos instalar un punto de recarga, para hacer un enfoque práctico, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué requerimientos técnicos existen? Que nos explicases un poco qué tipo de cargadores, qué instalación hay que realizar, si depende si es monofásica, trifásica, un poco desde tu punto de vista técnico y de gestión. Vale, pues una cosa que ya que tengo la posibilidad de difundir, ¿no?, que me gustaría que se tomara en cuenta, es que desde el concesionario se explicara muy bien qué tipo de coche es y cómo se carga. Quiero decir, en Smove nos encontramos muchas veces, como digo, mucha desinformación, y nosotros somos asesores, nos encanta. O sea, al final es nuestro trabajo asesorar al cliente y explicarle todo y demás. Pero es muy importante que los clientes sepan qué están comprando. Es decir, yo puedo tener un coche eléctrico, pero ese coche eléctrico... Aquí está hablando también un poco el Juan Carlos comercial, ¿de acuerdo? El Juan Carlos que ha vendido más de un coche. Entonces, el cliente puede comprar un coche eléctrico, pero ese coche puede cargar a una potencia o a otra. Eso es importante. Es decir, si un coche tiene una batería de 100 kilovatios, por poner un número redondo, ¿no?, como puede ser un Porsche Taycan o un Tesla, si ese coche tiene un cargador de, vamos a poner un ejemplo malo, pero de 3 kilovatios, pues hay que hacer la división y sabremos cuánto tardamos en cargarlo. Pero si ese coche tiene un cargador interno de 11 kilovatios o de 22 kilovatios, va a cargar antes, siempre y cuando el cargador lo permita. Correcto. Entonces, sabiendo esto, el cliente compra el coche y acude a una empresa instaladora. ¿De acuerdo? Nosotros somos especialistas y hacemos de todo. Instalamos, gestionamos el punto de recarga y lo que haga falta.
Entonces, pues bueno, el cliente contacta con una empresa como nosotros, con Smove, y lo primero sería hacer una valoración de su vivienda. Es decir, aquí ya nos encontramos con muchos tipos, muchos esquemas eléctricos, pues bueno, casas unifamiliares, viviendas con garaje comunitario, empresas y demás. Lo más común aquí en España son las viviendas unifamiliares y las que tienen garaje comunitario. Pues bueno, ya nosotros nos encargaríamos de todo. Es decir, lo único que tenemos que saber es cuánta potencia tenemos contratada en casa y si tenemos una preinstalación hecha, lo cual facilita un poquito el trabajo y además lo abarata. Después de esto, lo que queremos saber es el precio, básicamente, ¿no? Que cuánto me va a costar esta fiesta, cuánto me va a costar cargar el coche que me he comprado. Y bueno, pues esto se mide o se tarifica según los metros que tengamos desde el contador de casa hasta la plaza de garaje, ya que lo que vamos a hacer es conectar el cargador a nuestro propio contador de casa. De esta forma, lo único que haremos es, no tenemos que instalar un contador nuevo, a no ser que no esté cerca y demás. Lo único que vamos a hacer es pagar un poquito más de luz en vez de gasolina. Un ejemplo que pongo yo siempre es mi día a día. Yo hago pues, 40, 60 kilómetros al día entre semana y pues he pasado de pagar unos 250 euros de gasolina a pagar solo 30 euros de electricidad en la factura de la luz. Entonces, pues bueno, dependiendo de la tarifa y demás, que eso también lo podemos asesorar y qué mejor que tu empresa, que Impulsa Energía, que también nos ayuda mucho con estas colaboraciones. Claro que sí. Y una pregunta, Juan Carlos, y si vivimos en una urbanización, tenemos una comunidad de propietarios, ¿qué tendría que hacer para que me autorizasen la instalación del punto de recarga? Vale, muy buena pregunta, que yo no lo he dicho. Nada. No necesitamos ningún tipo de autorización. Lo único que tenemos que hacer es avisar. Es decir, al presidente de la comunidad y al administrador de la comunidad. Simplemente nosotros en Smove ofrecemos una plantilla, un formulario en la cual rellenamos los datos, se lo entregamos a la persona responsable de la comunidad, en este caso con el presidente Valdría, y avisamos de que vamos a hacer una instalación de nuestro punto de recarga. No tenemos que pedir ningún permiso. Ya nos encargamos nosotros, como especialistas, en seguir un recorrido y en seguir las normas establecidas para ello. Esto creo que también es importante porque a lo mejor la gente se piensa que es tirar un cable con un tubo y ya está. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que ese tubo tiene que ser especial, tiene que ser libre de halógenos en algunos casos, el cable tiene que tener una sección, el cable no puede ir cerca de otro cable que sea de redes, hay que tener mucho cuidado si va al lado de una tubería de agua, como puede ser en un garaje. Entonces, pues bueno, quiero hacer un llamamiento a que se tengan en cuenta estas cosas porque, bueno, nos encontramos de todo, nos cruzamos presupuestos como cualquier empresa y vemos auténticas chapuzas por ahí. Entonces, pues bueno, creo que es importante, como digo, elegir a un especialista, si ese se mueve mejor, pero es importante que ese asesoramiento sea el mejor. Sí. Qué bien, Juan Carlos. Sin duda, vamos, es importante tener un especialista para instalación de punto de recarga. Y bueno, ya queremos llegar al final del programa. Aparte de haber explicado la situación actual de la movilidad eléctrica desde nuestro punto de vista y qué hay que saber para instalar un punto de recarga, bueno, quería terminar cediéndote la palabra para que bueno, nos animases a todos los que todavía no tenemos un vehículo eléctrico a su compra o a la instalación de un punto de recarga. Bueno, yo creo que la instalación del punto de recarga viene de la compra del coche. Al final, pues, convencerse o no de comprarse un coche eléctrico, como digo, aquí empieza a hablar el comercial, así que mucho cuidado. Aquí tendrían que pagarnos las marcas por vender sus coches, pero yo lo que puedo decir es que, bueno, ya dejando a un lado también un poco lo que es el tema medioambiental, que todos lo tenemos claro, hay que tener en cuenta también que cuando cargamos el coche hay que saber de dónde viene la electricidad. Si nuestra comercializadora, como tú sabes, viene de renovable, efectivamente, o si estoy en una casa unifamiliar, puedo cargarlo directamente con las placas solares, lo cual sería pues fantástico, claro, porque tenemos clientes que están encantados. La sinergia con la fotovoltaica es... Sí, claro, que es brutal. Plus, ¿no? Es brutal, cosa que también hay que tener en cuenta, que no lo he dicho antes, con el tema de la instalación del punto de recarga, que se pueda acoplar ese hardware a las placas solares. Pero bueno, eso es parte del proceso. Entonces, claro, tenemos clientes que están encantados, que dicen, Juan Carlos, es que cargo mi Tesla con las placas solares, con el cargador que me habéis puesto y es que no pago nada por moverme en coche.
Lo cual, pues bueno, yo creo que esa es una de las mayores ventajas. Otra ventaja que a mí me gusta decir, que creo que no se habla mucho de ella, es que como, voy a decir entre comillas, apasionado de los coches, que siempre me han gustado y he trabajado con ellos, creo que conducir un coche eléctrico es algo mucho más placentero de lo que la gente puede pensar. A todos nos gustaba, o a mí me gustaba el ruido, un V8, gastar gasolina, pero lo que te encuentras con un coche eléctrico es algo diferente, pero no por ello peor, sino todo lo contrario. Al final tenemos un par de motor mucho más bestia que en un coche gasolina, tenemos una sensación de conducción mucho más suave pero más ágil, lo cual a veces se convierte en seguridad. Quiero decir, hacer un adelantamiento con un coche eléctrico es 100% más seguro que con un coche de gasolina porque la respuesta es mucho más rápida. Entonces, pues bueno, también hay que hacer un inciso que depende del tipo de coche, ¿no? Pero estamos hablando ya de coches que son un poquito más de gama alta, aunque ya empieza a haber de todo, pero son coches un poquito más caros que por lo general tienen mucha más tecnología que un coche de gasolina. A ello le añadimos la reducción de CO2 y la reducción de ruido en las grandes ciudades, que también yo creo que se agradece. Muy bien, Juan Carlos, pues mucha suerte, muchas gracias por asistir a este programa, a este podcast de Impulsa Energía, y espero tener más conversaciones contigo a futuro. Y hasta aquí este podcast con Juan Carlos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Gabriel, y un saludo de parte de todo el equipo de Smove. Gracias. Gracias también a todos los que nos habéis escuchado. Puedes encontrarnos en LinkedIn e Instagram como Impulsa Energía. Acuérdate que publicamos los jueves cada 2 semanas y que si te gusta el mundo de la energía y no quieres perderte nada, puedes apuntarte a nuestra newsletter. Te dejo el link en la nota del episodio. Y recuerda, ahorra dinero ahorrando energía.